Bien, amigos, recientemente se dio a conocer una información de que la Asociación de Clínicas Privadas le habían detenido, suspendido los servicios a los afiliados a dos ARS. Por una coincidencia, estas dos ARS, una de ellas es la que más afiliados del sector privado tiene. Pero eso no fue una situación que surgió de un día para otro. Eso viene desde la misma inicio de la puesta en vigor la seguridad social. Por una razón. Las clínicas privadas tienen una condición muy difícil y nosotros vamos a hablar, de lo cual vamos a repetir, con el presidente de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados, el doctor Rafael Mena. Problemas que hemos estado hablando durante los últimos, 10 años. Y es lo siguiente, una clínica privada tiene más problemas que todos los sectores de la medicina, que todos, porque, por ejemplo, separemos el sector estatal, porque el sector estatal tiene privilegio de cobrar a una ARS un servicio, le puede cobrar, pero sus gastos no son los mismos que una clínica privada o un centro de atención primaria. Eso también viene a colación porque las tarifas no son suficientes las que impuso CISARRIL a los pagos de las clínicas. Y finalmente, algo que yo quisiera que el doctor Mena comience con este tema. Cuando una clínica le pasa una cuenta a un paciente, la clínica, un paciente se va de alta y le entregan en la administración una cuenta por pagar. Esa cuenta dice cosas como honorarios del cirujano, honorarios del anestesiólogo, pago de los análisis a referencia o a armadita, pagos de unos estudios de imágenes que se transportó a el centro tal de imágenes, medicinas. Y entonces al final dice habitación y sala de operaciones. De manera que a veces el 10% o el 12% es solo lo que recibe la clínica. Y es la responsable también de retener los impuestos de los que están más arriba. Entonces, esa es una situación insostenible con esas tarifas. Naturalmente, puedo estar equivocado, pero quiero dejar al doctor Mena que comience por ahí, antes de entrar en la diferencia con la primera sino algo que hemos venido hablando en los últimos años. Si estoy o no equivocado. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. No está equivocado absolutamente, sino que lo ha descrito como un maestro de la medicina. Con lo que se refiere precisamente a la atención privada de nuestras instituciones. Fíjese, ciertamente las clínicas tenemos, como usted señalaba, tal vez más tiempo del señalado, en el sentido de que prácticamente desde que hace 25 años hemos estado luchando por ese ajuste de esa tarifa. Oye, de manera que en una situación que se presenta con todos esos gastos que usted señalaba, es cierta y quizá un poco más. Fíjese. Perdón, y eso que no le mencioné, doctor, dos temas que fueron recientes. Una clínica de la Avenida Independencia quería comprar un parqueo al lado y ese parqueo le cuesta $2,000 el metro y el hospital público es del Estado. Y además un hotel cobra más por una habitación que lo que cobran ustedes por una habitación.
Es decir, que todavía hay muchas cosas que, además de que son agentes de retención también de impuestos. Eso le iba a señalar, en el sentido de que precisamente faltó en esa mención suya, por ejemplo, la energía eléctrica. La energía eléctrica, yo le puedo señalar que ha aumentado en un 1000% más o menos. Ha subido. Así, un ejemplo práctico. Sí. Una institución que pagaba 20 o 25 mil pesos mensuales antes de la privatización de la CDE, y el servicio que daba la CDE no se puede comparar con el de ahora, pero eso vamos a ver. Era de 20 o 25 mil pesos. ¿Usted sabe cuánto paga ahora? 2,5 millones y 3. Entonces, un 1000% que ha aumentado. Otra de las, usted señaló varias, y le estoy diciendo esa que usted no señaló. Otra cosa es, por ejemplo, la seguridad en la clínica. Recuérdese que anteriormente nosotros no teníamos un ejército prácticamente en las instituciones, porque ahora no solamente asalto a las cajas, sino que asaltan o la clínica o la institución que uno tiene, asalto a pacientes en la misma clínica. ¿Y quiénes son los responsables? Madre. Entonces, fíjese usted, ya van dos cosas que implican esos gastos. Y en el tiempo suyo y en el tiempo que usted practicaba medicina, la demanda eso no existían tampoco, ni los seguros. Nosotros no teníamos que tener seguro de responsabilidad civil, recuérdese de eso. Y ahora son millones que hay que estar asegurados y hay que pagar mensualmente con relación a eso. Ya van tres renglones. Y el agua, la misma cuestión. Si usted pagaba 3, ustedes se me recordarán que eran 3,000 pesos y eso, pero ahora son 100 o algo por el estilo. Y los impuestos que nosotros... ¿Impuestos? Oh, sí. Nosotros tenemos que sobre la renta. Sí, impuestos. Sí, tenemos que pagarlo igual que todo el mundo, excepto, por ejemplo, como usted señalaba, los hospitales y las instituciones que reciben subsidios, que recuérdese que también es otra cosa que tenemos en contra. Nosotros, hay instituciones que reciben anualmente entre 500 y 600 millones de pesos. Entonces, eso no pagan impuestos tampoco. Y les construyeron y le dieron la tierra. Y si usted pasa por por la aduana aquí, un rayo X, una tomografía, una resonancia magnética, eso, y ahí que le dan. Entonces, fíjese usted toda la cosa, con el inconveniente de que las mismas instituciones que nos revisen ahora, ustedes conocen el lenguaje nuevo de hace 25 años que se ha introducido en la medicina, el de la glosa. ¿Qué significa eso? ¿La glosa? Sí, es un lenguaje nuevo para nosotros. ¿Qué significa eso? Eso qué significa que si, por ejemplo, a un paciente, un médico que no tiene, bueno, sí tiene que ver con la clínica, pero y la glosa no es para evitar una llamada que tengo que me dice, no trates de defender las clínicas y los médicos, porque ellos sobrecargan los cobros de análisis y procedimientos que no hacen o que lo exageran. Entonces, la glosa o el desglose, que es como debe llamarse, está justificado y controla eso. Sí, déjeme decirle, a ver si es verdad, porque una cosa es una parte que diga un asunto y se debe de oír la contraria. Por ejemplo, si un médico dado, vamos a usar la palabra sencilla que la población entiende, indica un hemograma a una orina, usted sabe de eso igual que yo, y a un paciente, la clínica tiene que ver con eso, no tiene que ver absolutamente con nada. eso. No, entonces, pero ¿qué pasa? Que cuando van a revisar el expediente, eso la ARS le dicen glosa. Entonces, cuando ese médico dado le indicó ese análisis a ese paciente, ellos dicen, no, pero Juan Pérez no tenía que indicarle ese análisis al paciente. ¿Usted cree que es el análisis solamente de Juan Pérez que indica? No, es el expediente entero. Y como usted decía ahorita, tenemos que dar a la medicina, en general, que por ejemplo, y digo eso porque la población entiende los sueros, las agujas, las jeringuillas, el antibiótico, el analgésico, todo eso cuestión. Es el expediente entero que te lo ceden. Entonces, o te lo glosan, como dicen Sí, ellos. perdón, pero echando un chin para atrás, cuando usted está hablando de la desglose, también puede ocurrir que con esos proyectos que se están tratando de aprobar, lo que pasa es que el médico después es acusado de no realizar
la suficiente cantidad de análisis y de cosas, y lo pueden hasta condenar a prisión. Bueno, eso yo quería, bueno, ese es un tema que tenemos que nosotros discutir también, si no da tiempo a esta situación, porque esa es otra 45 que tenemos en la cabeza. Pero imagínese usted que un médico dado, no estoy justificando eso, sí, pero un médico dado cometa una violación a una paciente en un consultorio y ese médico lo condene porque hizo eso. ¿Qué tengo yo que ver con ese director? Yo como director de una institución o comisionista de una institución, yo fui que lo dije, yo participé, yo soy culpable, yo soy eso. Entonces, ahora son 3 años y 5 años y millones para nosotros. ¿Qué es lo que quieren? Que terminemos de desaparecer, porque lo digan, pero que no lo estén torturando, porque ese código es una tortura para nosotros. Imagínense usted que cuando nosotros no tenemos que ver nada con eso, dije que tenemos que pagar millones o ir a la prisión. Usted se imagina una persona que ya tiene medio siglo haciendo medicina y tenga que a cumplir 3 o 5 años de prisión, una cosa que él no ha participado y que no es culpable, que no es nada de eso. Entonces, fíjese usted, nada más no es solamente el problema que nosotros señalábamos, dándole respuesta a esa llamada que usted tuvo. Entonces, no es cierto, los médicos no le indican a una paciente embarazada, por ejemplo, que le hagan una sonografía y además, digo, las clínicas. Los médicos que se le indican y además tienen que indicársela porque ¿qué va a hacer? ¿Qué pasa si el niño está muerto? ¿Cómo sabe? Eso entonces, fíjese usted la situación que se está presentando. Y si usted le indica a un paciente un medicamento X que está y usted no se lo proporciona, entonces, ¿qué pasa? Que entonces el culpable de la clínica y fue el médico que lo tenía que indicar, no somos nosotros, al revés. Si no lo tenemos ahí cuando dicen, entonces lo condenan por esa situación. Fíjese usted que... ¿Y la responsabilidad del médico y de la clínica? No, lo que el médico indica, ¿sí? Es el médico lo ha indicado. Entonces, si no hay, o si la ARS considera que no fue indicado, entonces justifican la clínica porque la están castigando, no le están pagando, o la demandan, y ahora es peor porque el director o los accionistas no tienen que ver, van presos. Imagínense. Y la ARS puede decir, ese tratamiento no procede o tiene muchos días en la clínica, ¿lo pueden hacer? Eso es frecuente. ¿Frecuente? Claro, ese es uno de los problemas que nosotros ¿Y tenemos. con qué autoridad? Eso te digo, ellas la tienen todo porque ellos son los jefes, son los dueños de los pacientes. ¿Quiénes son los que mandan? Ustedes saben esa cuestión, ¿quiénes son los que mandan? ¿Usted cree que somos nosotros la clínica, que somos los médicos? Usted sabe que eso lo manda el que tiene el capital, el que tiene el dinero, porque la gente cree que ciertamente los médicos son los que deciden. No, económicamente. ¿Quiénes son los que deciden? ¿Puede una clínica subsistir sin pagar la energía eléctrica? Sí, mire, no mencionamos, qué bueno que usted me menciona eso. Porque, por ejemplo, ahora, con todos los aumentos que ha habido, y en casos específicos, doctor, como por ejemplo el embarazo, la decisión de cesárea o parto regular, ¿las ARS se meten en eso o no? Eso es más controversial. En algunos casos se intervienen, pero en otros no. Porque recuérdese que también ahora eso es una... ¿Pusieron la misma tarifa para las dos cosas? No. Porque fíjese que los médicos tienen una tarifa especial que no tiene nada que ver con la clínica. Por ejemplo, una cesárea. Sí, seguro. Sí, una cesárea le pagan. Y en diferentes estados, porque no es lo mismo que le pagan. El anestesiólogo y el médico no tienen nada que ver con la clínica, pero ustedes son los que pasan la cuenta y tienen que retener el impuesto de ellos. Exactamente, y somos los que recibimos contratos que están abusando y están cobrando. O sea, fíjese, se lo dicen a la clínica. Sí, claro, y la gente cree que es la clínica. Entonces, no es la clínica apenas precisamente está supliendo eso que usted señalaba hace un instante. O sea, de manera que la situación para la clínica es un asunto de desesperación y quiebra. Fíjese, usted sabe que han desaparecido, usted conoce igual que yo, todas las clínicas que han desaparecido aquí en la capital. Por ejemplo, son varias. Doctor Mena, ¿y cuál fue el punto que hizo que ustedes modifiquen su posición frente a esas dos ARS y que le van a volver a dar servicio? No, mire,
nosotros tuvimos una reunión. Con la DIDA. No. Yo no sé porque usted sabe que la DIDA es como tuerto, sordo y mudo, ¿verdad? Porque la DIDA conocía precisamente toda esta cosa. ¿Y con quién? Hubo intervención precisamente con el ministro de Trabajo. De Salud. De Trabajo. Señores, sí, porque el ministro de Trabajo es el presidente de la el presidente del Consejo de la Seguridad Social. Y también con la secretaria, con Ana Celeste. También tuvimos una reunión. Aura Celeste. Sí, Fernández. Entonces tuvimos esa reunión y oímos la propuesta, porque es que nos venimos reuniendo desde hace tiempo, tenemos estos últimos tiempos. Pero había una de las dos ARS que decía que ellos nos estaban reuniendo con ustedes. Sí, pero déjame terminar. Cuando nosotros nos reunimos anteriormente con las ARS, habíamos tenido propuestas, eso se lo digo porque puede haber coordinación con lo que ustedes me están preguntando. Habíamos tenido varias reuniones con las diferentes ARS y primeramente ellos nos habían propuesto, nosotros le estábamos solicitando un 25% porque usted sabe que la inflación en salud es una de las más altas de las inflaciones y la deuda que tienen con nosotros, de acuerdo al Banco Central de la República, que no es nuestra, en lo que se refiere a salud, es de un 80 y tanto %. Entonces, ¿por qué? Porque solamente no han acreditado un 23, 25% de esos 110% que dice el Banco Central. Entonces nos deben un 80 y tanto %. Entonces lo que nosotros le pedíamos era un ajuste de un 25% y en consecuencia nos reuníamos bastante con las ARS y con esa petición que nosotros decíamos. Entonces ellos originalmente, después lo modificaron, pero originalmente fue 3% que nos ofrecieron sobre ese 25% que nosotros decíamos y de inicial, en 6 meses otro 3% y un 8% dentro de un año. Entonces, obviamente, se convocó una asamblea de Andeclí del país entero. Y esa asamblea de Andeclí del país entero fue la que decidió que fueran esas dos RS que se tomaran en consideración. Yo no quiero decir ninguna una acusación en particular, porque fue una cuestión increíble. No nos dio tiempo a nosotros. Solamente nosotros en esa asamblea pudimos evitar un problema peor. ¿Cuál fue? La petición de esa asamblea en general. ¿Usted sabe cuál era? Para general a todas las RS. Esa era la posición de... Doctor Mene, paro general a todas las RS. ¿Y por qué ustedes no hablaron de eso, ni incluyeron a Senasa Contributiva? No, porque resulta que Senasa ha cumplido con nosotros. Sí, o sea, todas las RS excepto Senasa, me faltó decirle eso. Senasa ha cumplido con nosotros en lo que se respecta a los aumentos que ha hecho y ha cumplido con los pagos. O sea, en los últimos tiempos, nosotros al revés. La única RS que no se mencionó en esta situación fue Senasa. Entonces, ahí nosotros seguimos las conversaciones, seguimos las negociaciones y ahí entonces nos ofrecieron que ese 8% lo iban a hacer en 6 meses. Doctor Mena, si usted sabe, porque tiene empleados, que ustedes como empresa le descuentan un porcentaje a sus empleados para la seguridad social, ¿cierto?, y ellos pagan un porcentaje. ¿Cierto? Si usted sabe que un empleado que gana, vamos a suponer 50,000 pesos, se le descuenta, digamos, un 10,000 pesos mensuales para todo lo de la seguridad social, y ese empleado puede gastar en un año lo que en medicina, solamente en medicina, de un hipertenso, puede consumir esos 10,000 pesos mensuales. ¿Por qué ustedes mejor no demandan o explican que es que lo que recibe la seguridad social es insuficiente para ofrecer los servicios que están exigiendo que le demos a los pacientes? ¿No es así? Pero fíjese, eso tiene parte de verdad, porque ¿dónde es que está la mayor parte del capital, inclusive más que los bancos? ¿APS qué se llama? La cuestión. Ahí es que está la mayoría del dinero. La AFP. La AFP. Esas tienen más dinero que los bancos. ¿Y de dónde viene eso, de lo que usted señala? Bien, doctor, yo quiero, porque la gente quede clara, la Asociación de Clínicas Andeclip fijó a la semana pasada, antepasada,
que una posición final con respecto a 2 ARS para suspenderle su servicio. Ya a partir del día 14, que fue ayer. Eso lo dejó sin efecto el día 12 o el día 13, basado en una conversación que sostuvieron entre los sectores oficiales, que son el Consejo de la Seguridad Social, y el diálogo con las Andeclip y una de las ARS que participó directamente, las dos en esa discusión. Básicamente, ¿qué se logró como resultado, o si lo que hay es un compás de espera para una negociación? Es que esta tarde, a las 4 de la tarde, tenemos una reunión, quizás usted no lo sabía. Esta tarde, a las 4 de la tarde, con ese organismo O sea, oficial. ustedes dejaron sin efecto el paro, pero no han terminado la negociación. Esta tarde, nosotros esperamos precisamente llegar a una situación final. Y ¿De si qué, no- qué esperan ustedes? ¿Un aumento en las tarifas en el plan básico de salud? No, espérese. Es que es un poco compleja la situación y quizás la misma gente entiende. Esa oferta que nos hicieron de ese 8% de eso, no incluía laboratorios, ni rayos X, ni escenografía. Entonces nosotros decíamos que cómo podía ser eso. Y eso es lo que estamos discutiendo ahora. Entonces, en la discusión previa que tuvimos esta semana... Pero es el 80% de los servicios. Pero eso es lo que nosotros estamos... O el 90%. Eso es lo que nosotros estamos reclamando precisamente. Entonces ahí en esa reunión se nos ofreció un 3%, nada más. Entonces nosotros estamos diciendo que ese 8% Sea todo. sea todo. Esta tarde, a las 4 de la tarde, tenemos esta reunión precisamente para discutir esta situación que usted está señalando. Ok. Lo que se llegue en esa discusión va a repercutir en todas las ARS. En todas las RS, exactamente, eso es lo que nosotros queremos señalar. ¿Y puede el Consejo de la Seguridad Social influenciar a que lo que se pongan de acuerdo esas 2 ARS y lo acepten el resto se aplique el resto de las tarifas de todas las ARS? Bueno, lo que pasa es con esa cuestión que nosotros para eso tenemos otra alternativa. Y la misma lucha nos ha enseñado lo siguiente. No vamos a anunciar que la vamos a suspenderla sin asuntos legales, porque ni pusieron a nosotros es legal. ¿Usted sabe lo que vamos a hacer? Bien, doctor ¿Qué van Mena, a hacer? ¿cómo- ¿No lo van a usar los servicios sin decina? No, suspender los contratos. Suspender los contratos. Y doctor así Mena, vamos a ver si nos vamos a poder yo creo- de nuevo demandar y hacer ese tipo Yo de cosas. creo Bueno, que- le estoy diciendo una cosa que prácticamente eso bueno, esto es público. Sí. Doctor, yo creo que buscando noticias o buscando primicias, no debemos entorpecer un proceso tan delicado como cuando se habla de 2 ARS, una de las 2 es mayoritaria, ¿verdad? Entonces, Sí. lo que nosotros le pedimos es que usted se tome un momentico y diga cuál es su esperanza al final de este proceso, que estamos en medio de él, y cualquier cosa que se diga podía malinterpretarse o cosas. ¿Cuál es su esperanza en lo que resta del diálogo con el Consejo y con las ARS? Porque ellos representan la forma de pensar de la mayoría. Fíjese, nosotros lo que quisiésemos precisamente es lo que terminamos de señalar, que a los rayos X y laboratorios nos paguen igual. Nos paguen igual que como el aumento que ellos están haciendo del 8%. Y ahí se termina el conflicto. Entonces, porque, como usted señalaba muy bien, lo que ha permitido que las clínicas que suscitan se mantengan todavía son esas dos situaciones. Que las clínicas no la indican. O sea, que no es la clínica que dice, hágamele un rayo X. Es el médico que lo indica. Bueno, doctor, pues háganos una promesa, que después de la reunión de hoy usted nos va a hacer una llamada para nosotros dar esta tarde o esta noche la primicia Si es que se de llega ese a un acuerdo. acuerdo. ¿Verdad? Está hecho. ¿Verdad? Para que nosotros podamos darle a la gente, saber que la gente, Claro. porque tratamos mucho de que la gente estuviera clara y atenta a si iba o no a recibir los servicios de su ARS o de esas 2 ARS en los prestados, en cuáles son los centros de Andeclip, que son casi todos los importantes del país.
Nosotros lo vamos a hacer con mucho gusto, tal de la misma manera que Gracias, ustedes doctor lo hacen. Mena, y suerte en su discusión de hoy. Muchas gracias. Presidente de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados, Andeclip. Mucho éxito. Gracias.